Usos de diferentes modelos de medición. Nuestros presentadores son Jaime San Martín, que está sentado a mi lado, académico del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, quien presentará sobre problemas teóricos y prácticos del uso de 2PL y 3PL. Per-Erik Liren, del Departamento de Ciencias de la Educación Aplicada de la Universidad de Umea, quien presentará acerca de teoría clásica o IRT o teoría clásica e IRT, análisis de ítems y puntuación en el SWISAT. Y luego Eduardo Cascallar, académico de la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad de Lovaina, Bélgica, tratará de... Hago un cambio en el título de la presentación. ¿Qué es lo que nos falta en los modelos que estamos? ¿Qué es lo que falta en los modelos que estamos utilizando? Y luego nuestros comentaristas, Claudia Matus, académica del Departamento de Matemáticas y Ciencias de la Computación de la USACH, y David Torres Irribarra, académico de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica. Dentro de sus carpetas hay unas hojas para preguntas y les pido que por favor durante las presentaciones las vayan, de hecho es esta hoja, para que por favor vayan completándolas, marquen a quién van dirigidas y se van a ir recolectando. Invitamos entonces a nuestro primer presentador, Jaime San Martín. Gracias. Ya, ¿cuánto tengo? 15. Bueno, primero que nada, gracias a DEMRE, gracias a Leonor por la invitación. Nosotros trabajamos en el Centro de Modelamiento Matemático y hace unos 3-4 años DEMRE nos invitó a trabajar juntos en estudiar algunos problemas y y hacer alguna investigación acerca de medición y cómo funciona la PCU. Lo que vamos a presentar hoy día es algunos descubrimientos que hemos hecho en el último tiempo. Yo no sé cuál es el botón, me imagino que será este, debe ser el último, ese. Bueno, Leonor hizo una buena introducción y casi no tengo que hablar. Dio justo en el clavo, yo diría. ¿Cuál es la responsabilidad de quienes deciden usar un método u otro de evaluación? Ese es un tema crucial. Y hay temas de transparencia, por supuesto, que están en el fondo del asunto. Bueno, este es un trabajo que hemos desarrollado con Nancy, Paula y Mónica, y espero les guste. Bueno, primero una invitación. Supongan que este es una prueba que tiene 5 ítems y están detallados ahí las dificultades de los ítems. Y el juego es, escojan dos de manera de maximizar su habilidad o el puntaje, cualquiera de eso signifique. Unos segundos, no voy a preguntar a nadie para obviamente hay algo oculto, ¿no es cierto? Alguien me puede decir, pero aquí faltan datos, porque en los modelos de 2 parámetros hay otro parámetro asociado a las preguntas y a lo mejor tienen algún rol. No sé si cambia un poco la selección de cuáles son las 2 preguntas, solamente 2. No pueden tomar las 5. Eso sería muy fácil. Vamos a volver sobre esto un poquito más adelante. Esto es para asustar un poco, pero es bien conocido en el modelo de 2 o 3 parámetros. Hay una serie de hipótesis, de axiomas que permiten describir completamente el modelo, el cual contiene 3 tipos de parámetros, 2 asociados a los ítems y 1 asociado a los estudiantes. Y una de las maneras de estimar esos parámetros, no es la única, pero es probablemente la más usada, es máxima verosimilitud, que en pocas palabras lo que quiere es cuáles son los valores de los parámetros que hacen que el modelo esté más cercano a los datos que observé.
bien poco riguroso la definición. Y quiero que nos fijemos en la ecuación 2.3 porque esa es la que va a jugar algún rol en lo que sigue. La voy a escribir de nuevo, está escrita ahí. No me gusta dar los nombres de los parámetros porque ya pone un sesgo en lo que queremos entender, pero los voy a nombrar. Parámetro A sub i es la discriminación de las preguntas. Y por favor no me pregunten qué significa. El parámetro B sub i es la dificultad. Y esa, alguna idea les puedo decir de qué significa. Y el parámetro θ es la habilidad del estudiante. Y uno observa en esta ecuación, y esta es la ecuación que nos hizo despertar un poquito, el lado izquierdo de la ecuación depende del estudiante porque es la suma de las discriminaciones de las preguntas que contestó correctamente. Entonces, es la suma de las discriminaciones de las preguntas que contestó correctamente. CJ es el conjunto de ítems que contestó correctamente el estudiante J. Y el lado derecho en realidad es una función que no depende del estudiante, es una función que depende de los parámetros de las preguntas, es una suma sobre todas las preguntas. Estoy pensando que es una sola forma, por si acaso, para simplificar la discusión. Y lo que ando buscando es encontrar ese valor de θ que hace esta igualdad. Simplemente decirles que el lado derecho es una función creciente. ¿Qué significa eso? Que a mayor valor de la habilidad, el valor de esa suma que está al lado derecho es más grande. Entonces, un estudiante que quiera maximizar su habilidad, lo que tiene que hacer es maximizar el lado izquierdo. Si el lado izquierdo es más grande, su habilidad va a ser más grande. Podemos discutir después en el café si alguien necesita más detalles de esto. Entonces, quiere decir que la habilidad de un estudiante en este modelo de 2 parámetros es exactamente la suma de la discriminación de las preguntas correctas. Es una función creciente. Eso sí que si uno quiere rankear los estudiantes, si uno quiere hacer un ranking de los estudiantes, los va a hacer en torno a esa variable. Así que recordemos, es la suma de las discriminaciones de las respuestas correctas. Uno puede estar profundamente equivocado si hace estos desarrollos y a lo mejor se equivocó. Y lo que viene a continuación no es una demostración de que no se equivocó, pero es un poquito más difícil que se haya equivocado. ¿Qué es lo que hicimos? Hicimos exactamente un gráfico entre la habilidad en el eje Y y en el eje X sumamos las discriminaciones de las preguntas correctas. Y graficamos para cada estudiante, estos son con datos de la PSU, y uno aparece una perfecta curva creciente. Así que a medida que la acumulación de discriminación de las preguntas correctas crece, la habilidad crece. Es lo que predice un poquito la teoría. Eso es a manera de verificar que los cálculos no estaban tan equivocados. Y entonces, el siguiente paso que uno hace es qué pasa entre la dificultad y la discriminación. Porque si es la discriminación de las preguntas la que interviene directamente en la habilidad de un estudiante, entonces uno dice, pero yo me imaginaba que era la dificultad. Porque la discriminación es súper difícil de entender qué significa. Pero cuando uno ve este gráfico, se le para los pelos de punta, se me hiela la sangre. Porque la dificultad y la discriminación no están en una relación monótona. O sea, hay preguntas, espero que esto funcione, hay preguntas como esa, muy difícil, con una discriminación muy baja. Esa pregunta no le aporta gran cosa a un estudiante en su habilidad estimada. Y es por eso que no me gusta ponerle nombre a los parámetros, porque habilidad significa, de una manera intuitiva, que tiene ciertos factores que le permiten contestar correctamente esa pregunta que es difícil, ¿cierto? Entonces, algo va a pasar. Las dos cosas no pueden ser compatibles. Voy a saltar esta transparencia porque la voy a explicar con el cuadro siguiente. En esta transparencia lo que tratamos de
colocar es una especie de ranking entre los estudiantes, un ranking bastante estricto que voy a tratar de describir en la siguiente transparencia. Entonces volvemos al ejemplo original, ya que hay dos estudiantes, el estudiante A y el estudiante B. Cada uno de ellos el estudiante A contesta 2 preguntas correctas. Entonces, en la cuarta columna son las respuestas correctas del estudiante A. Y el estudiante B contestó 3 preguntas correctas, así que no me hizo caso, pero contestó 3. Y contestó la 1, la 3 y la 5. Las discriminaciones de esas preguntas están en la tercera columna y el estudiante A tiene una suma de discriminación 2.0, el estudiante B 1.4, por lo tanto el estudiante A tiene una habilidad mayor. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Este es el orden que proponemos estudiar un poquito. Para cada estudiante colocamos la dificultad de las preguntas que contestó correctamente en orden decreciente. Entonces, en el estudiante A, la pregunta más difícil que contestó tenía una dificultad de 0,5, la segunda, menos 0,3, las dificultades son positivas y negativas, entre paréntesis. Y el estudiante B contestó 3 preguntas, contestó la más difícil del test, contestó la segunda más difícil del test y contestó la más fácil del test. Entonces la pregunta que yo les hago, ¿cuál de los dos estudiantes es mejor? Yo creo que muchos en la sala estarán de acuerdo que el estudiante B es mejor, pero tiene una habilidad menor. Una habilidad menor medida en un modelo, no en algo que nosotros entendemos o tenemos una cierta intuición sobre qué es lo que significa habilidad. En un modelo. O sea, la habilidad estimada en 2PL está mal, es incorrecta. Puse específicamente este caso para que no vieran nada, así que puedo decir lo que quiera. El caso anterior era un caso académico, como se diría probablemente en inglés. Académico en el sentido que a lo mejor no tiene sentido. Pero estos son alumnos de carne y hueso. Estos son 2 alumnos, yo creo que todavía no se ve bien. Son 2 alumnos que dieron la PSU el año 2015, es la PSU, por lo tanto, 2016. Y voy a agrandar un poquito más. Estos son 2 alumnos de la forma 1 de ese año, de la prueba de matemáticas. Voy a sacar un poquito de agua. El estudiante A es el estudiante de la izquierda, es el número 38.514 de esa forma. Contestó 40 preguntas correctas. El estudiante B es el 29.583, creo. Contestó 52 preguntas correctas. Y en la segunda columna, o sea, aquí, pueden ver el orden en dificultad decreciente de las preguntas que contestó correctamente. Lo mismo para el estudiante B, que está allá. Lo que uno observa es que el estudiante B siempre contestó preguntas más difíciles, y no un poquito más difíciles, bastante más difíciles. Por ejemplo, la pregunta más difícil que contestó el estudiante B tiene una dificultad de 5, signifique lo que signifique eso, y la dificultad de la pregunta más difícil que contestó A es 1.30 y algo. Y si uno observa la lista hacia abajo, cada una de las respuestas de los ítems que contestó correctamente el estudiante B domina las que contestó respectivamente el estudiante A. Por supuesto son preguntas distintas, pero en la lógica del modelo IRT solo importa la dificultad y la discriminación de cada pregunta, por supuesto. La última columna es súper interesante, porque la última columna dice: la pregunta más difícil que contestó B es la segunda más difícil del test, y la más difícil que contestó A es la 22. O sea, el estudiante A se perdió 21 preguntas más difíciles.
Y la diferencia en ranking en las preguntas está al final. Y se dan cuenta, es casi constante 20. O sea, el estudiante B siempre contestó preguntas 20 puestos más difíciles que la que contestó A. Sin embargo, tiene menor habilidad. Este tiene 1.04 y el otro tiene 0.99. Están muy cerca, dirán. Sí, este es un caso muy, muy extremo. Hay 52 preguntas contra 40. O sea, hay una gran diferencia. Sería súper injusto decir que el estudiante A tiene un mejor puntaje PSU, ¿cierto? Les muestro algún par de casos más. Voy a hablar solo de uno, del primero. Este es un gráfico, cada gráfico representa un estudiante. El primer gráfico es un estudiante que sacó 50 preguntas correctas y que tiene una habilidad de 1.7, que está en azul. Los puntitos rojos que están acá, cada uno de ellos es un estudiante. Un estudiante que se ve perjudicado por este estudiante, que tiene 50 correctas y una habilidad de 1.7. Hay estudiantes que tienen 50 preguntas correctas, 230 entre paréntesis, que tienen respuestas más difíciles que la que el estudiante que estoy en cuestión, pero sin embargo tienen habilidad menor, por ejemplo de 1.7 a 1.2. O sea, no hay diferencias en las centésimas, hay diferencias importantes. Cada décima de dificultad representa algo así como 2.000, 3.000 estudiantes, cada décima. O sea, aquí hay, no sé, 10.000 estudiantes entre medio. Este estudiante perjudica algo así como 1.000 estudiantes. Hay estudiantes que pasan por encima del resto 25.000 puestos. 25.000 puestos, no es algo menor. Y esto no pasa con un estudiante, pasa con el 98% de los estudiantes. Aquí hay una tabla. Y la tabla dice, tengo 30 segundos. La tabla dice que estudiantes, decimos estudiantes que dominan, no es una palabra muy acertada, pero no sabemos cómo decirlo de otra manera, estudiantes que pasan por encima de otros estudiantes, el 98% de los casos sucede eso. El 98% de los casos hay un estudiante que es más débil que yo, digamos, o más débil que ustedes, y que pasa por encima de ustedes, con menos requisitos. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Invitamos entonces a nuestro siguiente presentador, Per-Erik Liren. Okay. Thank you. Okay. Buenos días. Thank you very much for inviting me to come here. All the way from acá, Sweden. desde Suecia. Es muy bonito aquí en Santiago y fue muy rico escaparme del invierno y llegar al verano. Voy a hablar sobre algo que está más o menos relacionado con lo que se habló anteriormente. Él solo habló del IRT, pero yo también voy a agregarle otros elementos. Entonces voy a hablar del modelo clásico. Veamos. Primero que nada, voy a hablar de la prueba que utilizamos en Suecia, que es similar a la PSU de nosotros, se llama SWISAT en inglés y se llama así en sueco. No voy a entrar en detalles, pero se usa para el acceso a la educación superior. Es que no escucho nada, cérrame. Voy a hablar de la teoría clásica brevemente,
para que sepan lo que es. Y voy a hablar de los diferentes tipos de análisis que hacemos para la SWISAT en términos de puntuación y de notas. Y también voy a hablar algo sobre por qué deberíamos usar la CTT y por qué deberíamos usar la IRT. Y la gran pregunta es, ¿por qué no usamos el IRT en la SWISAT? Y voy a hablar de eso específicamente. Y también voy a hablar un poco sobre el futuro de la prueba. Solo para darles una visión general de la SWISAT, básicamente tenemos dos secciones diferentes en la prueba. Cada sección tiene 4 subpruebas. Hay una sección verbal y una matemática. Y la verbal tiene subpruebas como comprensión de lectura, vocabulario, etcétera. Y la cuantitativa tiene álgebra, geometría, interpretación de mapas, de tablas, de diagramas, etcétera. Y todos los ítems de la prueba se dividen en diferentes libros. Entonces se entregan 4 libros y un quinto libro que es experimental, que es para pruebas o para equiparar. Entonces los puntajes que obtienen los estudiantes en la cuantitativa y en la verbal les da un punto total que es la media. Y actualmente solo se utiliza el puntaje total para el proceso de selección. Entonces, eso es básicamente la prueba. Ahora, brevemente, ¿qué es el CTT y qué es el IRT? Voy a hablar de los diferentes marcos para analizar y asignar puntajes a las pruebas. El CTT es la teoría clásica de pruebas y el IRT es la teoría de respuestas al ítem, que es una teoría moderna. Pero a veces es confuso hablar de moderno, porque hay una gama muy amplia de modelos y de técnicas para analizar pruebas. Pero voy a utilizar estos conceptos en mi presentación. Específicamente para el SWISAT usamos el CTT principalmente. Tenemos los índices de proporción, de dificultad y de preguntas correctas. Tenemos la correlación para obtener una noción de las diferencias en los grupos. Y también analizamos lo que está entre paréntesis o en comillas, las curvas de características de los ítems, que es un concepto que se refiere al IRT, pero también se utiliza en el CTT. Y se observa la proporción de correctas versus el puntaje observado en la prueba. No voy a entrar en todos los problemas que tenemos actualmente. Simplemente voy a hablar de los diferentes de los beneficios de los diferentes modelos. Y por qué un modelo es tan bueno y qué tiene de malo. En cuanto al análisis de pruebas, vemos las medias de los puntajes y las desviaciones estándar. También estimamos la confiabilidad utilizando el KR20, que tiene sus problemas, pero lo usamos. También usamos el split half, que es la división.
se basa en la configuración de la prueba, donde tenemos libros, estos libres, entonces los dividimos en dos mitades. Y de esta forma es muy natural utilizar este método. Y también observamos las diferencias en los puntajes en los diferentes grupos, basados en grupos de edad, en sexo, en educación, etcétera. Entonces, para asignar puntajes, igualar, los puntajes brutos son el número de correctas. Toda la prueba completa es de alternativas. Entonces no usamos fórmulas, ni tampoco hay castigos por adivinar. Y después transformamos los puntajes a los puntajes a escala, que va desde 0.0 hasta 2.0 en las diferentes secciones. Y el puntaje final va de 0.00 a 2.00, que es una escala bien ridícula, pero es lo que usamos. No voy a entrar en detalles de por qué lo hacemos, pero lo hacemos. No es mi decisión. Y después, para equiparar, usamos los percentiles. Eric ya lo mencionó, que se ha utilizado el IRT, pero ya no lo usamos. Si quieren saber más sobre eso, puedo hablar con ustedes en el coffee break, pero no voy a entrar en detalles ahora. Entonces, en general, ¿por qué usamos CTT? Primero que nada, es relativamente fácil de usar. Funciona bien para muchas aplicaciones. Se obtienen estimaciones decentes. Bueno, depende un poco del grupo a quien le den la prueba. Tiene que ver también con pero si uno usa la población total, las estimaciones son bastante buenas. Y también la definición de confiabilidad es bastante intuitiva. Bueno, estas son mis opiniones personales. Pero también me pueden preguntar más después. Ok. ¿Por qué usar el IRT? Bueno, lo primero es que uno obtiene personas y ítems en la misma escala, que es una función muy atractiva que no existe en el otro modelo. Y también uno tiene suposiciones que uno puede probar, a las que uno le puede hacer pruebas. Entonces el modelo se puede ajustar. Tiene características atractivas, como representaciones gráficas de los ítems. Y las funciones de información de las pruebas son muy útiles para hacer las pruebas, para diseñarlas. Y también en términos de equiparar, si uno tiene un registro de ítems, uno puede crear diferentes formas de pruebas. Y en teoría la equiparación es bastante trivial. La dificultad relativa no es tanta. Y finalmente, algo que escribí acá es que si uno quiere investigar el tema de la trampa, que fue un problema en Suecia, tenemos este problema. Y si uno quiere examinar este problema, el IRT es mucho más eficaz que el modelo clásico.
Entonces, esto es una función bastante importante. Pero entonces, ¿por qué no usar a ambos? Hay algunas ventajas. Obtendrán más información y eso llevaría a tomar mejores decisiones, probablemente. Al usar ambos también, uno aplica los diferentes marcos para resolver un problema práctico. Y si uno obtiene casi las mismas soluciones con los distintos marcos, entonces se fortalece el argumento de validez. Pero si uno obtiene soluciones diferentes, uno tiene que investigar por qué. Si se están cumpliendo todas las premisas, es confiable el modelo, ¿cuál es el problema? Y lo último es que ¿hay algún programa que use solo IRT? Básicamente todos los problemas usan alguna forma de CTT, de estimaciones de confiabilidad. Quizás no usan todos los aspectos, puntuación, etcétera, pero de alguna forma algunos aspectos probablemente utilizan el CTT. Entonces, ¿por qué utilizamos el IRT en las FISAT? Bueno, no sé si está claro. Bueno, a mí me gusta el IRT, pero voy a darles algunos puntos de por qué no se utiliza en este momento. Un tema general tiene que ver con los recursos. Uno específico son los procedimientos de registro de ítems que todavía no se ha modernizado. Y si uno va a usar IRT, se necesita una nueva estrategia para obtener esa información y meterla al registro. En términos de análisis de ítems y configuración de las pruebas, en la tradición este ha sido el caso para las pruebas que primero se dieron hace 40 años. Siempre se ha usado la CTT. Y también tiene que ver con la capacitación de los desarrolladores de las pruebas, que son expertos en contenido y no expertos en psicometría. Entonces, para ellos, los diferentes elementos clásicos que se utilizan en el análisis son bastante intuitivos. Entonces, no es muy difícil entender el concepto, pero cuando uno utiliza el IRT se hace un poco más complejo. Entonces creo que ese es un aspecto importante. Entonces no tenemos un grupo de gente que es experta en psicometría. Entonces si lo tuviéramos quizás la situación sería diferente. En términos de igualación, el primer punto es que los métodos de IRT no necesariamente son mejores que los métodos de CTT. Corríjanme si no es así. Eso es lo que yo he visto en la literatura. Y también depende del rol del ajuste del modelo. Si uno usa el IRT en la equiparación, entonces la igualación no va a ser tan buena, el ajuste del modelo. Y las otras partes del desarrollo de la prueba también se basa en CTT. Entonces eso es un motivo para no usarlo. En términos de puntaje, también es la tradición. Y en términos de comunicación, los puntajes son lo que el público ve. Entonces, eso es lo que pensamos. A veces pensamos que es más difícil usar IRT para comunicar los resultados de la prueba al público. Y creo que esto no es un tema tan importante como se pensó inicialmente, especialmente porque tenemos problemas con trampa en Suecia y la gente se le ha olvidado
eso y hay que hacer algo al respecto. Entonces, ¿el IRT podría ayudar en ese sentido? Quizás. Y la gente le molestaría mucho a la gente que cambiáramos el puntaje, la forma de asignar los puntajes en la prueba, porque la gente no entendería qué es. Y ahora creemos que entienden, pero quizás no. Entonces, algunas notas sobre el futuro. Creo que el SwissSat eventualmente va a usar el IRT o quizás algún otro marco de puntuación óptima. Por ejemplo, el de Ramsay y Wiberg. Que es un marco que no sé cómo describirlo, pero es como una mezcla entre IRT y CTP. Probablemente veremos pruebas informáticas usando informática, y eso podría llevarnos a investigar más y trabajar más con el IRT, sobre todo en hacer pruebas más computacionales. Quizás no completamente adaptables, pero en parte se podría utilizar esa tecnología. Y como dije antes, las trampas es un gran problema y esperamos que no sea así en el futuro. Las personas están muy molestas por esto y estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para eliminar este problema, pero es un tema muy complejo, al menos legalmente. Y ojalá en el futuro tendremos recursos adicionales para que podamos fortalecer nuestra competencia en esta área. Entonces, si esperan un par de años, probablemente utilizaremos IRT en la SwissSat. Pero de todas maneras seguiremos usando el CTT. No se trata de escoger, sino de combinar ambos. Eso es. Muchas gracias. Thank you very much. We are Eduardo Cascallar, y les recuerdo que vayan anotando sus preguntas, por favor, para que las van a recoger en un momento más. Bueno, buenos días. Para mí es un placer estar acá presentando una vez más en Chile con ustedes, y agradezco mucho la invitación de DEMRE y de todos los que han trabajado en estos proyectos. Pienso que es una contribución que quizás podamos continuar haciendo, y felicitar a los que están trabajando en esto y en estos problemas, porque realmente, inclusive en el curso del tiempo que hemos estado involucrados en esto, se ha visto un gran avance, ¿no? y un gran esfuerzo por parte de todos. Así que bueno, quizás si yo hubiera sabido, hubiera visto el detalle de las presentaciones de Jaime y de Per-Erik, me hubiera visto tentado a debatir un poco más ese tema, viniendo de otra tradición psicométrica. Pero decidí hacer una presentación en la cual me quiero concentrar en lo que no estamos haciendo en los modelos que estamos utilizando. ¿Qué es lo que nos falta? Una de las cosas que notamos, por ejemplo, es que si vemos el tipo de trabajo que se ha estado haciendo, bueno, tenemos distintos tipos de modelos de entrada a la universidad. Algunos, como por ejemplo en Bélgica, en el cual es entrada directa. No hay examen, todo el que se gradúa de la escuela secundaria entra a la universidad, y eso sí, el primer año es muy difícil y pasa aproximadamente el 40% al segundo año. ¿Okay? Después, por supuesto, están todos los modelos en los cuales hay distintos tipos de pruebas de habilidad, SAT, el SwissSat, que han escuchado ahora, y que es una combinación de habilidades con una
Después hay una serie de pruebas de logro académico, en los cuales generalmente un centro nacional o distintas instituciones universitarias preparan pruebas que miden el conocimiento de los estudiantes en alguna de las áreas que consideran fundamentales para su futuro logro. Y después, por supuesto, están todos los otros esquemas en los cuales se utiliza todo lo anterior, más, por ejemplo, puntajes de la escuela secundaria, tipos de escuela secundaria, otras variables individuales y de la comunidad y de ingresos o nivel social, etcétera. Entonces, hay toda una variedad de distintos modelos que se utilizan, y una de las cosas que nosotros vemos es justamente tratar de ver qué es lo que se está haciendo para mejorar esto. Bueno, vemos que hay en realidad mucho trabajo, y acá algunos de mis colegas han presentado parte de ese trabajo. Hay grandes investigaciones en modelos psicométricos, muy cuidadoso así estudio de las distintas formas de querying para las distintas pruebas. Se trabaja mucho en todos los temas de JEF y encontrar la diferencia entre el impacto de el bias de los ítems para distintos grupos. Se busca también tratar de ver qué tipo de accommodations, ajustes. Sí, perdón, estoy tratando de hablar en español y todo esto siempre lo presento en inglés. Y después han surgido últimamente muchos esfuerzos también en considerar temas no cognitivos o llamados no cognitivos, que yo muchas veces lo discuto porque muchos de esos tienen raíz cognitiva en el impacto que tienen. Por ejemplo, la competencia subjetiva, distintos aspectos de motivación, etcétera, que las investigaciones han demostrado tienen una base cognitiva. Pero, digamos, para usar el vocabulario que se utiliza actualmente, todos esos factores no cognitivos que también se agregan para la evaluación de los estudiantes. Y finalmente hay investigaciones que hablan de la inclusión, de temas de inclusión de estudiantes y del equity, de la equidad en la admisión de los estudiantes de distintos grupos y demás. Bueno, eso es lo que se viene haciendo y es positivo, y realmente se han avanzado en los modelos que se tienen. Pero ¿qué pasa? Miremos un poco la realidad de qué es lo que logramos con todo esto. Si miramos distintos resultados y muchos metaanálisis que se han hecho, cuando tenemos, por ejemplo, en cuenta el SAT, no conozco los porcentajes para el SWISAT, pero supongo que deben andar en ese término, la parte verbal, la matemática, o la suma del verbal y matemática, los puntajes de escuela secundaria, la suma de los 3 de escuela secundaria más los SATs, el nuevo Reasoning Test, en los cuales las mujeres tienen mayor explicación de la varianza que los hombres, pruebas del puntaje del secundario, el SAT, el Reasoning con las pruebas secundarias. Vemos que el porcentaje de varianza explicado del primer año de los estudiantes, mucho más bajo si uno va al segundo año, es relativamente muy bajo. Entonces, estamos trabajando y estas son las estimaciones mejores que se han obtenido. Hay otros estudios que muestran menores explicaciones, menor porcentaje de varianza explicada. Y vuelvo a insistir, es varianza explicada de los puntajes del primer año. ¿Hasta qué punto es lo que queremos realmente medir? Eso es otra pregunta. Entonces, cuando vemos esto, evidentemente, creo que para el futuro de nuestras investigaciones hay un problema en cuanto a la validez de estas pruebas, o de estos modelos de admisión, digamos. Las pruebas en sí son muy buenas, son muy bien elaboradas, pero lo que representan en cuanto a capturar cómo va a ser el funcionamiento académico del estudiante es relativamente pequeño.
Otra medida, por ejemplo, que se ha usado es la predicción de la graduación. Y distintos investigadores, usando regresión logística, vemos que el resultado de correctas clasificaciones es aproximadamente entre el 50 y el 60%. Vuelvo a insistir, estos son los mejores resultados, hay menores también. Entonces, ¿cuáles son algunos de los problemas? Bueno, vemos que, por ejemplo, con respecto a las variables que se están utilizando, si vemos a los puntajes de los estudiantes, tanto en la escuela secundaria, que son los predictores, como los de la universidad, que se utilizan como criterio, hay problemas de confiabilidad de esos resultados y también de comparabilidad. Y entre lo que se puede observar es que, si bien todos estos cubren bastantes áreas de la parte académica y no académica, sigue teniendo relativamente un problema de representatividad de lo que el estudiante conoce. Con respecto a las pruebas de admisión, la confiabilidad es generalmente un buen aspecto de ellos, pero cubren relativamente áreas restringidas de las habilidades académicas y muy pocas veces tienen en cuenta las no cognitivas. Y después, hay otros distintos tipos de problemas, como por ejemplo los distintos estándares de puntajes, la falta de confiabilidad de las medidas de criterio, restricciones de rango, etc. Estos problemas tienden en general a deprimir las correlaciones que se observan. Entonces, hay problemas intrínsecos en lo que se está utilizando y vemos que, a pesar de todos los esfuerzos que se están haciendo en investigación y evidentemente el uso de pruebas que como tales son muy buenas desde el punto de vista psicométrico, más allá de algunas de las críticas válidas que se les hacen, estamos viendo que estamos tomando decisiones ignorando de dónde proviene aproximadamente el 70 al 80% de la varianza en el desempeño académico de los estudiantes en el primer año. Y con respecto a los resultados de todo el ciclo académico, estamos tomando decisiones sin preocuparnos, aparentemente, de un error de casi el 50% en quienes van a poder terminar o no. O sea que estamos cometiendo errores de clasificación en la mitad de las veces. Estos problemas no son triviales, y tienen mucho que ver y están, en la raíz de todos los aspectos de verdadera validez de los esquemas de admisión que estamos utilizando. Entonces, ¿qué es lo que se necesita hacer? Un poco lo que quiero es abrir un debate sobre cuáles son los futuros las futuras investigaciones y qué es lo que se tiene que hacer y en qué caminos hay que dirigirse. En primer lugar, necesitamos modelos nuevos. Necesitamos modelos que sean mucho más inclusivos de muchos aspectos que hoy en día no estamos teniendo en cuenta y que además tengan en cuenta la interacción entre todas esas variables. El año pasado tuve la oportunidad de presentar algunos de los resultados que habíamos estado obteniendo y tenemos evidencia en experimentos que hemos hecho en poder trabajar con esto. Quiero también llamar la atención de que la mayor parte de las instituciones grandes de evaluación como ACT, ETS y otros están en este momento trabajando en la inteligencia artificial y están tratando de desarrollar machine learning, aprendizaje de máquina, modelos que puedan explicar mucho más de la varianza. Lo que hemos nosotros hecho, por ejemplo, vemos que en predecir el promedio académico del primer año, con no tantos estudiantes, hemos trabajado con un grupo de aproximadamente 1.200 estudiantes, ya con eso es posible predecir la clasificación de los estudiantes en cuartiles
con un 100% de precisión. Si nosotros incrementamos el número de estudiantes y colectamos más datos, eso se puede aún mejorar así. Y con esto estamos capturando mucho más, porque estos modelos tienen en cuenta muchos más aspectos del funcionamiento de los estudiantes, teniendo partes cognitivas, de todas las variables de autorregulación y del background de los estudiantes. Lo mismo lo hemos hecho en otro estudio que también obtuvimos resultados similares. La predicción del desempeño en matemáticas, igualmente muy efectivo, y en la resolución de problemas complejos también hemos obtenido modelos predictivos utilizando redes neuronales que son muy precisos en la precisión del desempeño de los estudiantes. Esto nos permite ver que existe toda una familia de modelos que se pueden ir utilizando, y aparte fuera de estos muchos más también que se están estudiando, y que permitirían una mucho mejor evaluación de lo que se puede esperar de estos estudiantes, con modelos que permiten tener en cuenta todo el patrón de desempeño en distintos tipos de variables y utilizando información mucho más amplia que suma a la validez del proceso de selección. Esto se los quiero mostrar porque quiero, digamos, de alguna manera transmitirles que no hay una bala mágica para poder entender qué es lo que está ocurriendo. Si nosotros vemos, por ejemplo, esto es un desempeño en habilidades, en la calidad de la escritura en estudiantes, y vemos que teniendo en cuenta aproximadamente 250 variables, cada una de ellas contribuye de una manera menor, pero en su suma importante, del desempeño académico, el 100% del desempeño académico del estudiante. Entonces, no basta con estudiar uno o dos aspectos, sino que hay que estudiar una gran y amplia gama de factores que influyen en el desempeño. Esto, por ejemplo, no lo pueden ver, pero estudiando cuáles son las categorías que intervienen en el desempeño académico en matemáticas y en lenguaje, se ve que, por ejemplo, hay factores cognitivos, factores de salud, sociales y después de funcionamiento familiar en cuanto a la creación de hábitos de estudio. Entonces, si nosotros queremos alcanzar como en este modelo, el 100% de precisión en explicar la conducta y el desempeño académico del estudiante, tenemos que tener en cuenta estas categorías. Y también nos dan un indicio de dónde se puede intervenir, porque no se puede intervenir simplemente en una parte académica. Si queremos aumentar el rendimiento, por ejemplo, acá vemos que brindar mejores servicios de salud pública va a mejorar. O sea que es una información que se puede dar, por ejemplo, al Ministerio de Educación de una manera mucho más concreta con respecto a ciertos tipos de utilización. Así que bueno, hay muchos ejemplos de esto que les podría dar, pero en suma lo que quisiera remarcar es que tenemos que hablar de este problema y a nivel académico tratar de resolverlo con estas nuevas aproximaciones y no seguir trabajando para el futuro con modelos que solamente nos están permitiendo ver un 30% de lo que ocurre. Y en pocas otras actividades aceptaríamos trabajar con errores de clasificación del 50% o desconociendo el 70 o el 80% de lo que está influyendo en los resultados. Así que bueno, ese es el mensaje que les quería pasar y básicamente es abrir un debate sobre eso. Gracias. Muchas gracias. Ahora pasaremos a la sección de comentarios y le doy la palabra entonces a Claudia Matus. ¿Vas desde ahí? Ok. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, es bastante heterogéneo este panel de presentaciones. Tenemos 3 presentaciones y aquí está. Ya. Ya, bueno, ok. Pero después me voy a sentar porque es muy cortito
unos apuntes. Ok. Bueno, alguien la tuvo que subir, yo tengo que bajarla. Bueno, es un panel bastante heterogéneo, son 3 presentaciones que son bastante distintas entre sí. Como el señor Cascallar había enviado su presentación, tengo otro título aquí, así que bueno, me perdonarán eso. ¿Y cuál es el que se avanza? No. Para allá. ¿Cuál es el de la derecha? Ya. Ahí está. Entonces tenemos tres paneles: Theoretical and Practical Problems with 2PL and 3PL de Jaime, CCT o IRT and CCT and IRT, Item Analysis and Scoring en el SAT de Suecia. Y bueno, la presentación de Jaime, que tiene otro título. Voy a empezar de atrás para adelante, ¿ya? Entonces, primero, estoy absolutamente de acuerdo con la presentación de que los dominios cognitivos que actualmente se miden como para tratar de establecer una predicción sobre el futuro académico de los estudiantes no pueden solo verse restringidos a matemática, lectura, ciencia y ciencias sociales. Es decir, evidentemente, si uno quiere hacer un mejor trabajo en seleccionar los estudiantes para que tengan un mejor desempeño en la educación terciaria, en las universidades en particular, hay que tratar de integrar otro tipo de mediciones. Pero yo también estaría no solamente del tipo que es muy relacionado a lo cognitivo, sino también integrar los que sea actitudinal y de vocacional, porque nosotros sabemos que en nuestro sistema tenemos una deserción bastante grande de estudiantes que lo hacen no solo por motivos académicos, sino por motivos vocacionales. Realmente la entrada directa a una carrera hace que muchos estudiantes no sientan, salvo las que son muy claros cuál es su objetivo, hacen de que por su madurez normal, diremos, jóvenes, no se han definido todavía. Entonces tenemos una gran deserción y cambios de carrera que lo vemos, y eso no lo captura una prueba cognitiva, sino también necesitamos mejorar ese tipo de instrumentos de selección. Como mencionaba el expositor, se están abriendo una gran batería de mediciones que tratan de medir lo no cognitivo. Y sabemos, por ejemplo, todo el proyecto de los Big Five, que son las 5 habilidades socioemocionales que tratan de medirse y pueden ser bastante más importantes a veces que una preparación cognitiva. Eso, en cierta manera, lo estamos recogiendo, tratando de hacer en el puntaje ranking. Y eso es algo que estamos muy orgullosos de que eso se haya implementado y que ha dado excelentes resultados, ¿ya? Entonces también tenemos que diversificar en esa vista. El puntaje ranking está premiando el esfuerzo y el trabajo en el escolar, pero también tendríamos que tratar de medir otro tipo de habilidades socioemocionales también que sean compatibles con la carrera que quiere el candidato para poder, orientarlo mejor, ¿ya? Entonces, en eso no tengo ningún comentario. Es decir, eso tenemos que complejizar un poco nuestra batería. Con respecto a la presentación del experto de Suecia, efectivamente, voy a traer un poquito de agua, permiso.
efectivamente vemos que ese es un sistema que tiene un uso mixto de los modelos de medición. Genera un poco los instrumentos, las preguntas, en base a teoría clásica, hace un análisis y usa un equating usando IRT, porque la teoría clásica en IRT siempre tiene muchas deficiencias, básicamente por un poco sus características. Bueno, aquí ya que para después ir a ahondar un poquito en lo más técnico que fue lo de Jaime, por eso vamos a empezar suavecito. No voy a presentar ecuaciones ni voy a calcular cosas muy complicadas, no se preocupen. Bueno, entonces, ¿qué es lo que es la teoría clásica que se habla tanto? Un pequeño detalle. La teoría clásica dice que lo que yo observo es igual a un puntaje verdadero, que podemos llamarlo también rasgo latente, lo real que conoce la persona, más un error de medición, que es la primera ecuación que está ahí, que es una ecuación sumamente sencilla, como podemos ver, que se usa tanto a nivel poblacional como a nivel personal. Ese es uno de los pequeños detalles que se pasa por un poquito por alto, en el sentido que lo que se observa es el puntaje del alumno, número de correctas, cómo le dan las preguntas. Eso es lo que realmente observamos. No observamos nada del otro lado de la ecuación, que es lo que realmente sabe el alumno, más suponemos un error de medición. Y allí está la gracia, la fortaleza y también las debilidades de la teoría clásica, en el aspecto de que estamos suponiendo un solo error de medición que es igual para todos. Uno podría pensar intuitivamente que una persona que le da muy, muy, muy bien, su error de medición debería ser un poquitito más chico que a la persona que no contesta nada, que no sabemos por qué. Porque lo que observamos, el valor esperado de lo que observamos, nosotros pedimos que sea lo que estamos tratando de buscar. Ese es el modelo de la teoría clásica, ¿ya? Es sumamente fuerte, excelente para las clases de aula, es decir, para las pruebas de aula, no tanto así un poco para las pruebas más poblacionales, más masivas. ¿Por qué? Porque a veces queremos cubrir mucho más cosas, entonces no todos los estudiantes pueden, responder lo mismo, es decir, la misma forma de prueba, a lo que estoy refiriéndome. Por el cheating que están habiendo ahí también, es decir, no es bueno que contesten todos la misma pregunta, aunque estén desordenadas. A veces, entonces, la fortaleza, que es un modelo muy simple, que es aplicable en pequeña escala, que es muy bueno porque en aula es lo que necesitamos, también en gran escala lo podemos hacer. Pero, ¿qué es lo que es la confiabilidad de eso? La confiabilidad es cuánto yo capturo con lo observado versus lo que yo quiero. Entonces tenemos que pasar de un modelo personal que está ahí a un modelo poblacional, donde el pi que aparece ahí ya pasa a ser lo que se llama una variable aleatoria. Entonces la confiabilidad en teoría clásica, que es algo muy importante, es cuánto yo explico, cuánto lo observado me explica de lo real. Entonces yo pienso que es una prueba en teoría clásica, es muy confiable cuando lo que yo observo realmente corresponde a lo que yo quiero estar midiendo en lo real. Que la varianza de lo que yo quiero, partido por la varianza de lo que yo observo, se asemeje a 1. Eso es la confiabilidad en teoría clásica. Entonces vemos que también hay que estimarla. No es algo que se estima por el KR, por alfa de Cronbach, por un montón de cosas. Existen. Entonces, no hay problema, la podemos estimar. Pero es eso, tampoco es algo, es decir, lo que yo quiero decir que sigue siendo modelo, como decía María Leonor, son modelos. Entonces, en teoría clásica también tenemos modelos, no es que no haya un modelo subyacente. Ya. ¿Qué pasa con teoría de respuesta al ítem? En teoría de respuesta al ítem los modelos son más complejos, ya que Jaime trabajó con 2PL, coloqué 2PL nomás ahí. Entonces, claro, ¿qué es lo que hace la teoría de respuesta al ítem? La teoría de respuesta al ítem dice, bueno, hay una habilidad subyacente en cada uno de nosotros. Eso lo vamos a llamar teta. Entonces, nuestra probabilidad de acertar un ítem solamente está relacionado con esa característica nuestra y con características propias de la pregunta, que en lo posible no son influenciadas unas entre otras, ¿ya? Entonces ese es un modelo el que aparece ahí, que es el de 2PL. Entonces yo voy a llamar P sub i de teta, ahí, ¿ya?
Ok, aquí tengo que hacer un pequeño alcance al trabajo de Jaime, que es súper importante que se construyan capacidades y que se estudien los modelos. Es súper importante, sobre todo porque no existe un grupo de psicometría fuerte en el CMM, que, por lo menos que yo sepa. Entonces, es muy importante que se coloquen en la tapeta. Pero aquí tengo que hacer algunos alcances. El estimador que usó Jaime no es el estimador máximo verosímil, y los estimadores máximos verosímil no son los que se usan en teoría de respuesta al ítem usualmente. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque para una persona que contesta todo o no contesta nada, no existe el estimador máximo verosímil, ¿ya? Entonces se usan otros estimadores, que por ejemplo el SIM se utiliza el Expected Bias a posteriori, que es el EBAB, que es justamente una característica que dice que yo supongo una habilidad, observo lo que observo y después reajusto mi concepción. ¿Ya? Entonces eso es un poquito más natural. Ok, sigamos un poco. Entonces los estimadores máximo verosímiles bajo teoría de respuesta al ítem no son de los más usados. De hecho, ni PISA ni ninguno de los sistemas lo usa. Usa modificaciones a ese. ¿Por qué? Porque solamente en el modelo de Raj existe el estimador suficiente, que toda la información está en el score, pero en todos los otros modelos no puedo separar la influencia de las características de las preguntas con las habilidades. Bueno, entonces esa habilidad teta se estima usando modelos un poquito, es decir, se estima usando procedimientos que no son solamente máximo verosímiles. Entonces, ¿pero cuál es la relación con teoría clásica o un IRT? Recordemos, el pi era lo que en teoría clásica es lo que era el asunto. Bueno, el pi depende del teta. El pi, es decir, lo que nosotros llamamos puntaje verdadero en teoría clásica, depende de la habilidad del estudiante. ¿Y cómo depende de esa manera? Que si se dan cuenta es la suma de las probabilidades. Bueno, es una probabilidad, no es que si sí o si no, eso se realiza cuando yo conozco teta. Entonces, evidentemente, la parte de arriba es teórica, porque no la observo. Yo no conozco teta, no puedo meterla ahí. Pero, entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, uno utiliza lo otro. El último, digamos, que primero estima pi gorro y los U sub pi serían las respuestas correctas. Lo puedo estimar, pero sigue dependiendo de teta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacer otra estimación de la habilidad para poder hacer un scoring, ¿ya? Entonces, en teoría, respuesta al ítem no se usa, es decir, se usa la habilidad, obviamente se estima la habilidad, pero eso no tiene por qué ser el scoring. El scoring puede ser lo que estamos al último, ¿ya? Entonces no me extraña un poco que te hayan pasado esos problemas cuando tú hiciste esa combinación del scoring y cuando viste los números de respuesta y todo eso. Es decir, es algo que es cierto que está un poquito estudiado, pero hay que ver un poco la literatura. No me extraña que se les descalibre, porque además cuando ustedes hicieron eso, probablemente calibraron con toda la población, y a veces no vi los errores de medición en la calibración misma. Y lo bueno que tiene, y lo que mencionaba la presentación de nuestro amigo sueco, es que en teoría de respuesta al ítem podemos decir que, bueno, parece que mi concepción del modelo que yo no era cierta. Tengo que cambiar de modelo porque el modelo no se ajusta. Entonces, eso sí que tenemos medidas para decir, la realidad me está diciendo que lo que yo creo no es así. Entonces, ahí tenemos que hacer un trabajo. De partida, no todo, es decir, no es algo voluntarista. Yo no puedo llegar y decir, ya, yo voy a analizar con 2PL o yo voy a analizar con 3PL. No, la triste y dura realidad me dice que algunas preguntas se pueden comportar bien en un modelo y otras no. Y a veces nunca se me comportan bien en ninguno. Existe la logística, existen muchos modelos en teoría de respuesta al ítem y no todos pueden ser aplicables ya en algunas situaciones específicas. Entonces, el optimal scoring, bueno, existe efectivamente para hacer y otra cosita, un pequeño detalle. No es que el alumno tú estimes la habilidad del alumno, es decir, el maximar el número de respuestas. No, lo que se maximiza es la información que me doy para que mi estimación de la habilidad tenga el error más chico. Eso es lo que realmente tenemos que maximizar. Maximizar la estimación de la habilidad del estudiante, pero que tenga
la varianza más pequeña, que yo pueda achuntarle mejor a la habilidad. Entonces tiene que tener una varianza más chica. Por eso los sistemas que usan teoría de respuesta al ítem, qué sé yo, PISA, SIMS, todo, usan, tratan de minimizar, tratan de hacer la curva de información para tratar de apuntarle mejor a las habilidades. Ya. Bueno, pero lo último es que para cada modelo existe lo que se llama los ponderadores que maximizan la información que yo le estoy diciendo. La información, la inversa de la información es lo que yo quiero. Bueno, entonces en 2PL es eso, que es muy parecido a lo que tenía Jaime, pero no es exactamente. Y ese es el scoring óptimo, que no es la habilidad. Y para 3PL tenemos un problema porque está metida toda la probabilidad. Entonces en 3PL hay un problema, pero que se puede sobrellevar de algunas maneras. ¿Ya? Bueno, me están diciendo que termino, sí que termino. Gracias. Muchas gracias. Pasamos entonces al segundo comentarista. Buenos días. Quiero agradecer a todos los presentadores y la comentarista hasta ahora. Han dado hartos puntos a discutir y en el fondo para tratar de organizar un poco mis ideas y ver si puedo ser más o menos coherente conectando la diversidad de puntos que han sido levantados. Quisiera partir con que yo entendí la invitación a comentar en este panel desde esta pregunta: ¿cómo seleccionar un modelo estadístico como parte de un proceso de medición? Y acá la pregunta tiene, normalmente dentro de contextos educacionales, el cariz de hay sospechosos de siempre. Está la teoría clásica, está el modelo de Rasch, está el modelo de 2 parámetros y 3 parámetros logísticos. ¿Cuál elegimos? Ahora, por cierto, estos son algunos de múltiples otros modelos que uno podría pensar. O sea, de partida, todos estos modelos están sentados sobre el supuesto que uno tiene el compromiso de interpretar lo que uno quiere medir o el atributo psicológico como una distancia, como lo que puede ser un metro o un centímetro. Hay modelos cognitivos alternativos que caracterizan, por ejemplo, el funcionamiento psicológico como categórico, y tenemos modelos de diagnóstico cognitivo y una gran variedad de otros modelos que uno podría adoptar. Entonces, de partida acá hay una inmensidad de modelos psicológicos, estadísticos que se adecúan o no con modelos psicológicos. Y en ese sentido, quiero decir que esta pregunta se conecta con ciertas demandas prácticas que se encuentra uno cuando está en la situación de construir un instrumento de medición. Cuando uno está en un programa de medición en el que uno efectivamente tiene que hacer una prueba, pasársela a ciertas personas, analizarla, tiene que lidiar con problemas de gente que hace trampa, problemas logísticos, seguridad, etcétera. Van a haber ciertas demandas que se van a imponer respecto a lo que uno puede y no puede hacer con sus modelos analíticos. Y asimismo también hay demandas teóricas. Yo tengo ciertas ideas respecto a cuáles son las características de lo que yo quiero medir, y algunas de las cosas que van a gobernar mi decisión del modelo estadístico que yo utilice van a pasar por qué tan fidedigno quiero ser respecto a la estructura del atributo que mi teoría indica yo debería estar buscando. Por supuesto, estas tres cosas se conjugan para generar puntaje en algún minuto que van a ser comunicados. Eso tiene sus propios desafíos y, por supuesto, van a ser utilizados, que hace, en contexto de selección universitario, crítica las decisiones que uno toma en estos distintos aspectos. Y, por supuesto, todo esto está embarcado en definiciones sociales y valóricas respecto a qué es lo que queremos medir, para qué queremos medirlo, cuándo queremos medirlo. Entonces, el punto general que yo quisiera hacer es que la selección de un modelo estadístico como parte de un proceso de medición tiene que, de alguna manera, responder a las características estadísticas del modelo, a las demandas prácticas y a las demandas teóricas que nosotros tenemos. Buscamos coherencia, o yo quisiera que buscáramos coherencia en ese sentido. Los distintos modelos estadísticos tienen distintos supuestos teóricos, tienen distintos requerimientos de datos, generan diferentes posibles resultados, como se ha comentado, y soportan diferentes interpretaciones.
Y en ese sentido, insisto, yo creo que lo que hay que tratar de hacer es buscar coherencia entre estas distintas dimensiones, si se quiere, cuando uno está seleccionando el modelo estadístico. Entonces, pensando en este diagrama y estas diferentes facetas de elementos que uno podría querer tener en cuenta al minuto de elegir un modelo estadístico en un proceso de medición, yo entendí las presentaciones como enfocándose en su mayoría, obviamente no completamente, en cada una de estas distintas áreas. Entiendo la presentación del profesor San Martín como un énfasis en las propiedades del modelo estadístico, por ejemplo, como un foco para tomar decisiones. En la presentación del profesor Cascallar en términos de las demandas teóricas y también conectándose con temas de definiciones de qué es lo que queremos medir. Y finalmente la presentación del profesor Lirén como un análisis bastante exhaustivo del tipo de demandas prácticas que uno se enfrenta en un programa de medición que está en curso respecto a la selección del modelo. Entonces, esa fue la introducción. Ahora, si ustedes se están fijando, hay algo escrito muy pequeño entre medio ahí. Lo que dice eso es qué entendemos por medición en ciencias sociales. El tamaño de letra está elegido proporcionalmente al tiempo que dedicamos a responder esa pregunta. Es inversamente proporcional a su importancia, pero como no es el tema de este seminario, me voy a concentrar en discutir las distintas presentaciones. Habiendo dicho eso, con respecto a la presentación del profesor San Martín, yo voy a simplificar bastante, dado que tengo poco tiempo, pero él efectivamente refleja el hecho de que el uso de un modelo de variables latentes, como el 2PL, a diferencia de un modelo de un parámetro o un modelo de Rasch, uno está haciendo una suma con pesos, y esos pesos pueden ser interpretados, una de las posibles interpretaciones, ¿cierto?, como la relación con el constructo. Y eso complejiza no solamente la interpretación desde el punto de vista solamente estadístico, sino que eso implica, como yo había señalado, distintos compromisos teóricos respecto a la interpretación de los resultados. Quiero concentrarme en una cosa en particular. Los modelos de dos parámetros y demás parámetros también, por ejemplo, repercuten en el hecho de que uno está diciendo que el orden de la dificultad de los ítems varía dependiendo de la habilidad de las personas. De manera muy gruesa, un ítem que puede ser la multiplicación es más difícil que una suma para un alumno de poca habilidad. Esos modelos implican que para un alumno de alta habilidad la suma es más difícil que la multiplicación. Las curvas se están cruzando. Estoy simplificando el argumento, pero esa es una interpretación que se sigue. Eso implica un cierto compromiso conceptual. Yo creo, por esta idea que estoy tratando de empujar de la necesidad de la conexión de las demandas teóricas con el modelo estadístico, es que si uno tiene un resultado desde el punto de vista estadístico, uno debiera tener un resultado desde el punto de vista psicológico o educacional para interpretarlo. Hay modelos, por ejemplo, el profesor Mark Wilson tiene un modelo que se llama el modelo Saltus. Él se focalizó en la teoría piagetana, que hoy no está muy de moda en círculos psicológicos, pero es una teoría que efectivamente predice por qué, a medida que estudiantes aumentan en habilidad, el orden de las preguntas puede variar. Psicológicamente empiezan a pesar distintos atributos de manera distinta y se altera el orden de las respuestas que podrían dar. Y hay modelos como el modelo Saltus que él propone, que toman ventaja del modelo de dos parámetros para dar cuenta de ese fenómeno psicológico. Ahí uno tiene un buen alineamiento entre las propiedades del modelo estadístico con el modelo psicológico. Y yo creo que eso es lo que deberíamos buscar. Hay una gran... esto es como una historia con harto ires y venires dentro de la gente que utiliza modelo de teoría de respuesta al ítem, si es que uno debería usar modelo de Rasch o 2PL, etcétera. Yo en lo personal creo que lo más importante es que se busque coherencia entre la teoría y el modelo estadístico para que en el fondo no tengamos resultados que no podemos explicar. Pasando a la presentación del profesor Lirén, yo creo, como decía, creo que él hizo un muy buen resumen de lo que es la situación actual cuando uno está trabajando y tiene que lidiar con múltiples demandas de un programa complejo de medición, y además está lidiando con una tradición en la cual hay un entrenamiento respecto a una teoría y uno está interesado en adoptar otra. Eso tiene sus propias complejidades desde el punto de vista no solamente teórico, estadístico, sino también de recursos humanos, si se quiere. Yo quisiera me hago algunas preguntas. Yo creo que los modelos de variables latentes, los modelos de teoría de respuesta al ítem, en sus diversas características, tienen muchas ventajas respecto a los modelos de teoría clásica. Y en ese sentido creo que y eso es algo que también destacó
Claudia, el tema del ajuste. Los modelos de teoría clásica tienen una característica que uno puede verla como positiva, pero yo la pienso como bastante negativa, que son a pruebas de balas. Son modelos que no son falseables. Toda prueba tiene un puntaje verdadero, pero no toda prueba está midiendo algo. Y los modelos de teoría clásica, en el fondo, no pueden hundirse. Son modelos que pueden tener poca confiabilidad, pero uno siempre va a seguir utilizando pensando que todo está funcionando bien. Yo creo que, desde el punto de vista de teoría de la ciencia, desde Popper en adelante, la posibilidad de falsear es algo relevante tenerlo en cuenta. Además de eso, creo que los modelos de variables latentes nos ofrecen mucha flexibilidad para hacernos cargo de distintas estructuras teóricas que podemos tener en nuestras teorías. Y además tienen ciertamente ítems, equating, etcétera, que fueron mencionados también por el presentador. Ya, y para no extender esto demasiado, pasando a la última presentación yo creo que efectivamente es interesante lo que está comentando acá, de acuerdo a este diagrama que yo menciono. Yo creo que le está obligándonos a pensar más respecto a las demandas teóricas, cómo definimos la complejidad de lo que queremos medir, también hasta cierto punto grandes definiciones sociales respecto a cuáles son esos atributos que estamos incluyendo. Yo creo que sin lugar a duda el llamado que él hace a la bueno, o al menos yo lo interpreto así, nos dice hay muchas maneras muchos indicadores, todos de ellos con distintos problemas. Yo al menos interpretaría eso como buscar modelos que integren distintos indicadores para tratar de tomar las ventajas de ellos. En ese sentido, yo volvería a conectar con los modelos variables latentes, que son una manera flexible de formalizar la manera en que nosotros estableceríamos las relaciones entre estos indicadores para tratar de tomar ventajas. Hay una parte que yo quisiera reflexionar respecto a las recomendaciones de buscar con modelos como inteligencia artificial o tratando de explicar la varianza, es que el tema de la selección universitaria además nos presenta ciertos desafíos sociales. No siempre quisiera yo, y esto es como un análisis más general, no un comentario específico a esto, pero no siempre vamos a querer modelos que expliquen totalmente el éxito de las universidades como son ahora. Si nos estamos moviendo a modelos de inclusión, queremos expandir qué tan buenas son las universidades educando estudiantes de distintos contextos, de distintas características, muchas veces vamos a querer cambiar nuestro modelo de selección, que pueden generar menos predicción en éxito, pero eso nos indica que más que fijarnos solamente en la selección, tenemos que fijarnos también en qué es lo que se está haciendo en las universidades. En el fondo, creo que hay un riesgo de asumir que el resultado en términos de éxito de alumnos, éxito y fracaso de alumnos que ocurre hoy en la universidad es algo que hay que dar como dado y tenemos que buscar algo que prediga 100% eso. Creo que hay un desafío también de pensar en términos de políticas públicas los cambios que tenemos que hacer a nivel universitario en conjunto con mejorar nuestros mecanismos de selección. Eso, nuevamente muchas gracias y buenos días. Muy bien, entonces vamos a dar paso ahora a las preguntas que recibimos. La primera pregunta es para Eduardo Cascallar y dice, en su opinión, ¿Machine Learning puede cumplir criterios de transparencia? ¿Cómo puede ser implementado sin volverse una caja negra? Sí, es una buena pregunta porque en su origen esas metodologías eran en parte una caja negra. Ahora no, ahora existen distintas estrategias de análisis que nos permiten ver dentro de lo que era la caja negra y ver cuáles son los pesos, cuáles son las interconexiones entre las distintas variables. En nuestro trabajo lo que hemos hecho es precisamente eso y ver y utilizar esa información para obtener modelos que nos permiten sugerir cuáles son las posibles áreas de intervención o cuáles son las áreas que deben enfatizarse, por ejemplo, para ciertas aplicaciones prácticas que quieran. Son modelos poderosos en cuanto a la información que nos brinda sobre las distintas variables participantes,
pero por sobre todo, al mirar en ese interior de lo que solía ser la caja negra, poder ver cómo interaccionan las distintas variables en esas muy complejas interacciones, que son las que nos permiten ver cómo es que hemos observado, y que pienso yo que es una de las fortalezas de esa metodología, es que se ve que las variables no siempre intervienen en la misma dirección, sino que dependen en qué patrón están incluidas, y por eso hay que tener en cuenta cada uno de esos patrones. O sea, en este caso sería, por ejemplo, para cada estudiante, la predicción es a nivel individual y es la interacción de cuáles son los niveles de cada una de esas variables las que determinan cómo va a actuar el fenómeno. Digamos, para ponerlo muy concretamente, podemos decir que en general en una investigación a lo mejor se encuentra que un bajo nivel socioeconómico puede ser perjudicial para la predicción del desempeño académico. Vemos que en algunos patrones de ciertos grupos de estudiantes el nivel socioeconómico bajo permite una predicción de mayor nivel académico. O sea que la interacción entre las variables es muy compleja y es imposible determinar que una variable va a actuar siempre de una misma manera, sino que depende del patrón en el cual está inmerso la variable, la dirección del efecto. Es decir, que en la selección de ciertos modelos podría beneficiar a estudiantes de cierto nivel socioeconómico. Ok, muchas gracias. Para el profesor San Martín, según su perspectiva, ¿es pertinente asignar distintos puntajes a cada pregunta? ¿Qué efectos tendría esta decisión, pensando en la presión? O sea, quiero entender que preguntas distintas pesan distinto en el puntaje. Sí. Es un temazo. Tengo desencuentros con esto. Hay varios temas que se me cruzan por la cabeza. Uno de ellos tiene que ver con transparencia. Le vamos a decir a los estudiantes de antemano cuáles son las preguntas difíciles, las que pesan más. ¿Cómo se lo vamos a decir? Uno lo hace en los cursos rutinarios. Cuando uno construye una prueba, típicamente hay preguntas más difíciles que otras y tiende a ponerle más puntaje a las preguntas difíciles. Yo los últimos años he ido borrando esa actitud, una actitud más bien de joven, cuando era joven, porque las preguntas difíciles se transforman en imposibles. Pero es otro contexto, ¿no? Es otro contexto, ¿no es cierto? Para mí hay varios problemas. Uno de los problemas es que Claudia no nos ha explicado por qué en el modelo de IRT existe esa famosa exponencial. ¿Por qué no es un polinomio? ¿Por qué no es una cociente de funciones trigonométricas? No hay ninguna explicación para eso. Es solo porque hay una facilidad para la estimación. Ni siquiera se usa la normal, la densidad normal, como en un modelo Probit. Es solo para una estimación más fácil. ¿Y cómo le explicamos a la población cómo seleccionamos un modelo? ¿Cuál fue el criterio para seleccionar un modelo? Porque estoy seguro que si cambias de funciones vas a tener un ranking distinto. Es claro que el modelo clásico es sencillo y tiene miles de complicaciones también tiene problemas.
Pero hay una cosa que todo el mundo entendemos. Tengo tantas respuestas correctas, tengo tanto puntaje. A mí me parece que es súper transparente. O sea, yo creo que hay un problema de transparencia importante en el uso del modelo. ¿Alguien quiere responder? Solo decir que yo estoy de acuerdo que uno puede encontrar, construir casos que son extremos, pero por ejemplo, cambiar de Probit a Logic en el modelo de un OPL, eso mantiene el orden sin problemas. O sea, no es, el modelo de IRT incluyen a los modelos de un parámetro también. Creo que hay que ser claro en eso, ¿cierto? Es solamente cuando uno está incluyendo pesos que tienen que ser estimados. Y además quisiera decir, si bien yo no soy una persona que normalmente usa modelo de múltiples parámetros, que los procesos de construcción aseguran la selección de ciertos tipos de ítems que en caso empírico aseguran correlaciones de más de 0.9 en los rankings que se hacen con uno u otro. Yo no estoy negando que uno pueda encontrar los escenarios que tú describes, pero creo que hay que ser cuidadoso de no decir que la gente construye bajo esos escenarios. Otra respuesta, mira, a ver, ya no me voy a colocar en la PSU. Mira, en PISA se cambió de un parámetro, RASH, a 2 parámetros, híbrido. Y la correlación entre el puntaje de la guía, obviamente, al momento de cambiar los modelos, se hizo todo un estudio, puente, que no influía, qué sé yo, 99% de correlación entre las habilidades estimadas por un parámetro y otro, por un modelo u otro modelo. Realmente, en teoría de respuesta líder, si es que la habilidad es algo que se estima, si estimamos la mediana, estoy hablando del score, por eso quise hacer la diferencia entre score y habilidad en el modelo, son cosas distintas. Tú puedes tener una distribución de score de una cierta manera y una distribución de habilidades de otra. Es decir, eso es... está, ¿cómo se llama?, documentado. Entonces, el uso de los distintos modelos de IRT básicamente es muy poco frecuente que te vayan a hacer cambiar el orden entre los candidatos. Es muy poco probable. De hecho, tú puedes, en el CIMSE, bueno, no está Juan aquí, pero en los albores del CIMSE, que pasamos de respuesta correcta a IRT, por supuesto que se hacía todos los ordenamientos con uno con otro. Los ordenamientos eran muy similares, las correlaciones. La información que te da IRT es mucho más rica. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Claudia. Me parece que digamos, la descripción de IRT ha sido un poco injusta. O sea, con casos extremos se pueden llegar a mostrar eventos que son muy poco probables. Por ejemplo, uno de los ejemplos que tú diste, se estaba trabajando con un ítem de dificultad 5. Yo no lo he visto últimamente en ninguna prueba. En general, es más, eliminamos todos aquellos que tienen más de 2.5 absoluto, tanto como más. Y discriminación, sí. Así que pienso que en la práctica las ventajas que da el TRI son tanto más, no solamente en la parte de scoring, que es el énfasis que se ha dado, sino también en la parte de test development, porque en el desarrollo de las pruebas brinda una información sobre el ítem que es imposible de obtener de una manera clásica y nos da una imagen de cómo funciona el test en general a través de su curva de información, que es muy valiosa y elimina esa pretensión de una confiabilidad pareja para todo el test y nos da una confiabilidad para cada uno de los puntos, que es muy importante cuando se tiene en cuenta dónde están los puntos de corte y dónde se toman las decisiones. Yo sabía que iba a ser la PSU el punto de quiebre, ¿cierto? Hicimos lo mismo con los datos de PISA y con los datos de TIMSS. Los resultados son exactamente los mismos. Las estimaciones que hicimos no las hicimos nosotros. Las estimaciones las obtuvimos a través de un software normal. Usen el que quieran. Yo los invito a que usen el software que quieran, en los datos que quieran, y se van a dar cuenta que 80-90% de los estudiantes quedan muy mal rankeados. Los invito. Simplemente.
Es que hay un... es que había hecho una pregunta respecto a lo mismo que quedó, era la que seguían, entonces mejor así. Está relacionado con el mismo tema. Bueno, Claudia ya algo dijo sobre la ecuación de verosimilitud. Disculpa, por favor, no se está traduciendo nada, tienen que pedir un micrófono o por las preguntas escritas, por favor. Hola. Habla nomás, acá le está llegando. Sí. Ya, perfecto. Decía que Claudia ya algo mencionó sobre la ecuación de verosimilitud. Y bueno, Jaime ahora nos dice que probemos en el software que nosotros queramos. Sin embargo, me parece súper importante conocer lo que el software está haciendo y el tipo de especificación de modelo estadístico que el software está implementando. No concuerdo solo en una cosa con Claudia, en que cuando mencionó que no eran las ecuaciones de verosimilitud. En realidad Jaime sí ocupó las ecuaciones de verosimilitud, pero las ocupó para una especificación del modelo que se denomina especificación de efectos fijos. Es decir, cuando asumen que el parámetro de habilidad es fijo dentro del modelo. Usualmente utilizamos un modelo en donde la especificación se denomina efectos aleatorios. Y ahí David mencionó los modelos latentes, de hecho fue bastante explícito en decir que se asumen variables latentes, efectos aleatorios. Todas las ecuaciones que nos mostró Jaime, que nos derivó, están, insisto, en el contexto del modelo de efecto fijo. Y por lo tanto, las estimaciones, o más precisamente las predicciones de la habilidad a las que refería Claudia, empirical Bayes, máximo posterior, etc., están desde una especificación del modelo de efectos aleatorios. Tampoco me sorprende ver los resultados porque, y acá está la pregunta súper importante, a mi entender y en mi experiencia personal, la gran mayoría de los software IRT utilizan máxima verosimilitud marginal, es decir, asumen que la variable o el parámetro de habilidad es un efecto aleatorio dentro del modelo. Por lo tanto, me parece que no es tan trivial ir y elegir cualquier modelo, sino cualquier software. Hay que tener cuidado qué tipo de modelo estadístico está implementando el software. Tienes razón en algún aspecto. Los efectos, lo que uno podría pensar es el siguiente ejercicio, el siguiente ejercicio teórico, que es conociendo las dificultades y las discriminaciones de las preguntas, estima las habilidades. De ahí puedes usar distintos criterios. Nosotros usamos criterios máxima verosimilitud porque me parece que es lo más fácil de explicar. Lo que uno observa es que esta explicación sencilla de máxima verosimilitud le da exactamente las estimaciones que te da un software cualquiera. O sea, cuando tú graficas la habilidad versus la suma de las discriminaciones de las preguntas correctas y se encuentra una relación funcional como la que encontramos nosotros con los datos. O sea, esa es la cosa más chocante. Con los datos encuentras una explicación perfecta. ¿Sí? Vas a tener problemas, entonces, porque lo que juega de las preguntas correctas que contestaste es la discriminación y no la dificultad. Entonces es simplemente una explicación. Y puedes pensar que este es un modelo que es una etapa en una iteración. ¿Sí? O sea, típicamente cómo se resuelven estas ecuaciones, tú vas iterando. Entonces piensa que ya paró tu iteración, que ya sabes cuáles son las discriminaciones y las dificultades, y ahora solo te pido, estima la habilidad. O sea, te regalo las dificultades y las discriminaciones, y ahora estima la habilidad. O sea, trabajamos bajo un contexto de máxima verosimilitud. Claro, pero yo me imaginaría que si es tan fuerte este efecto, que puede ser una mala aproximación de la máxima verosimilitud. Yo no voy a tratar de defender eso, pero los otros métodos no pueden andar muy lejos de la máxima verosimilitud. Eso es mi experiencia como estadístico. Pero
Pero hagan las simulaciones. Los invito. Yo quiero insistir, y aquí volver a sobre el punto que, de todas maneras, uno no está analizando datos que uno encontró en la calle. Estos son parte de equipos de construcción. Se espera en los procesos de selección simplemente cautelar que el resultado es posible, pero que en el fondo era muy claro en el ejemplo, había un ítem con una dificultad extrema y una correlación con el atributo que era virtualmente cero. O sea, si eso llega a una prueba, ahí alguien tiene que responder por eso. Entonces, ¿te puedo mostrar datos PISA así que los tengo en el computador? No. Es decir, los estás malinterpretando, porque yo soy del PGB y te diré que esos ítems no pueden sobrevivir. No entran. Pueden haber estado en el piloto, sí. Es decir, a ver, en ningún sistema de medición uno acepta una ítem que tenga una dificultad de 5 y una discriminación de 0,1. Es decir, eso muere antes en el piloto. Porque no es decir, estás tratando de estimar una habilidad que es 5 veces más de lo que podría ser la habilidad de la gente que la estuviera contestando. Entonces, o bien lo que puedo decir es que está muy mal ajustado esa ítem. Lo más probable es que no sea ese 5 y ese 0,1, sino es que ese fue el mejor ajuste que te dio. Pero el error en la estimación son tan grandes que es otro modelo. Entonces, ahí yo quiero hacer un punto muy, muy importante. Es decir, cuando uno estima las características de los ítems, ahí también hay error. Entonces, es error sobre error, estimabilidad, Entonces, uno se queda con realmente las estimaciones y hay que colocarse bastante exigente en eso. Uno no puede dejar pasar preguntas en las cuales supone que el modelo no ajusta bien, el modelo que está tratando. Es decir, eso es fundamental si uno quiere usar un ítem. Una cosa que quiero agregar es, no solo estoy de acuerdo con lo que dice Claudia, pero aparte me gustaría saber con qué sujetos fue calibrado ese ítem, con 5 desvíos estándar por encima de la media. No conozco la población acá, pero en toda población que yo he visto no hay tantos sujetos ahí como para calibrar ese ítem. Por eso el error que hablaba Claudia es tan grande. O sea que tampoco, no tiene sentido, porque ese tipo de ítem no funciona y no responde al modelo. Siempre puedes encontrar una estimación. La estimación puede ser muy mala. Les agradezco, pero quisiera cambiar un poquito de tema y pasar a la siguiente pregunta, que igual es muy interesante, y es acerca de que tanto Eduardo Cascallar como Claudia mencionaron el uso de otro tipo de variables no necesariamente cognitivas. Entonces, las preguntas serían, voy a juntar 2 preguntas. La primera sería, ¿de qué manera se podrían usar los resultados de habilidades socioemocionales en el sistema de admisión? Como para selección, por ejemplo, y me pesco de eso para plantear también la pregunta de si la búsqueda de un mejor modelo predictivo podría considerar la inclusión de factores como salud u otros que mencionó Eduardo, que serían más de carácter determinístico, como las implicancias que eso podría tener, dado que por asuntos de desigualdad y que en el fondo es algo que trascendería como los sistemas educacionales. Pienso que no hay que tenerle miedo a la información. Es después cómo se usa la información. Entonces, un modelo como el que yo estaba describiendo nos permite ver cuáles son las fuentes de ese impacto sobre el desempeño académico. Después es distinta la decisión sobre qué es lo que se va a utilizar y cómo se va a utilizar ese modelo en la selección. Si nosotros entendemos de dónde proviene la varianza del desempeño académico, nos permite tomar decisiones inteligentes sobre eso en lugar de hacerlo a ciegas, porque ese mismo efecto existe aunque no lo estemos analizando. Ahora, si se va a utilizar para la selección o no, eso ya depende de una decisión de política educacional. No es una decisión que se toma por el resultado del modelo automáticamente, sino que el modelo nos está dando la información completa de dónde
cuáles son las variables que están interviniendo, que es distinto a decir que se va a utilizar tal cual para la toma de decisiones. Eso corresponde a a una discusión, digamos, de carácter social y académico. Mira, yo pienso que las habilidades socioemocionales son debieran ser un poco más orientadas a la escoger la carrera, más que a la selección propiamente tal. Porque tenemos, por ejemplo, tratar de hacer el maridaje lo mejor posible entre carrera y aptitud del estudiante para esa carrera. Entonces, estoy pensando en profesores, estoy pensando en gente del área social y en gente del área matemática. Hay cosas que efectivamente debiéramos tomar en cuenta para que después el estudiante no se sienta un poco estafado o como se llama, o después de 3 años decir, no, esto no era lo que yo quería. ¿Me entienden? Entonces, es decir, sería selección, pero más bien para después tratar de guiarlo mejor en sus elecciones académicas. Claro, eso significa para las universidades de las que yo soy parte un trabajo enorme, porque significaría quizás aceptarlos a unos planes comunes o a unos lugares un poquito más inclusivos, y después se verá. El problema es que yo veo como profesora universitaria es que muchos muchachos que son capaces, que tienen la capacidad, después dicen tengo que dar la prueba porque tengo que entrar a otra carrera porque no era lo que yo quería, o no me siento a gusto aquí. Entonces, eso yo encuentro que hay que tratar de minimizarlo desde ese punto de vista. No lo veo como una batería por cupos. El problema es que aquí realmente es una pelea por los cupos. Es lo que tenemos en Chile. Tantas universidades dan tantos cupos y yo quiero estar en ese cupo, independiente si es que realmente es lo que yo quiero. Es decir, si yo realmente lo quería, porque no sé, a los 18 años, yo tengo hijas de esa edad, es sumamente difícil ahora que ellas se puedan definir por una carrera que va a ser 7, 8, 10 años más para ellas, ¿ya? Es por ese lado, lo veo. Sí, quisiera agregar también que es un problema de lo que se ha hablado acá también de transparencia. De alguna manera nos permiten tener una visión global que nos permite también dar el feedback al estudiante sobre cuáles son ciertas probabilidades de éxito. Entonces, por eso pienso que hay que separar la información que se colecta de la decisión de inclusión o no en un programa académico, ¿no? Esos son dos problemas completamente distintos. Lo que nos dan es una información mucho más válida de cuál es el desempeño esperado dado esos factores individuales, no grupales, sino individuales para cada patrón en el cual está incluido cada uno de los estudiantes o cada uno de los candidatos. Entonces, después la decisión de admisión es distinta y la decisión del estudiante también en base a esa información puede ser distinta. Entonces, pienso que estoy de acuerdo con Claudia, requiere muchísimo más trabajo en el sentido tanto de orientación como de admisión y todo. Bueno, esta era la última pregunta porque en honor al tiempo hubo unas que lamentablemente no alcanzamos a quedaron fuera. Les agradezco mucho a los presentadores, comentaristas y a todos los asistentes que participaron de la discusión.